falsos maestros, aquellos que se levantan para enseñar, ¿cierto? Falsas enseñanzas que distorsionan la palabra del Señor, que distorsionan la palabra de Dios, que usan la verdad pero de una forma totalmente torcida para engañar. Y estábamos viendo el libro de Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo escrita a Timoteo, ¿cierto? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 y 4, ¿cierto? Prácticamente ahí los primeros casi 10 o 9 versículos que están ahí en esa carta hablan acerca de esta enseñanza que Pablo le escribe a Timoteo para advertirle en contra de las falsas enseñanzas que estaban entrando en la iglesia, ¿cierto? Timoteo como pastor estaba entrando en la iglesia y estaba afectando a los hermanos de la iglesia y especialmente a los nuevos creyentes, ¿cierto? A los nuevos creyentes, su vida espiritual estaba trayendo confusión porque se les estaba enseñando una palabra, se les estaba enseñando una palabra de Dios. Ellos estaban aprendiendo y por otro lado estaban recibiendo otra enseñanza y como aportillando la otra. Y eso la verdad que no estaba siendo de ningún beneficio, de ninguna bendición. Por el contrario, se estaba produciendo situaciones de discordia, de conflicto, ¿cierto? De dudas, de incertidumbre, y estaba afectando. Yo no sé si usted, bueno, no sé si ahora, pero yo cuando trabajaba, o sea, siempre he trabajado, y ahora trabajo más, pero pero cuando trabajaba, como dice secularmente, ¿no? Tenía un trabajo ahí en el Paseo Humada, ahí en Humada con Huérfano, en una agencia de aduana. Y ahí aprendí muchas cosas. Aprendí a mandar fax, no tenía idea que había un fax. Y yo, de repente, una máquina se comía un papel y salía el papel. Decía, ¿qué onda? ¿Cierto? Ahí aprendí muchas cosas. Y me acuerdo de estando ahí, muchas veces en el Paseo Humada, se juntaba gente a discutir la palabra de Dios. Y había uno, y llegaba uno, llegaba otro, y se juntaban dos ahí, se ponían a discutir, a confrontar la palabra de Dios, ¿cierto? Uno que compartía una cosa y el otro no creía en eso. Se armaba una de las peloteras más grandes que he visto yo. Se llenaba la gente como que gozaba de eso, de ver ahí a dos cristianos agarrados de las mechas. Y al final la gente se reía, se burlaba. Al final no era ni siquiera edificante porque ya venían las pasiones, ¿no? Y ya se desordenaba todo, ya venía pelea y había contienda. Por lo tanto, todo lo que ellos hacían, que según pienso yo, creían que le estaban haciendo un beneficio al Evangelio, pero la verdad lo único que hacían era avergonzar el Evangelio con esas cosas. No era productivo, no generaba bendición en la vida de los que estaban ahí escuchando y viendo toda esa desorden y esa pelea y esas discusiones que nada, ¿cierto?, edificaba. Por lo tanto, en el tiempo de Timoteo también se estaba produciendo eso, como hoy también, dentro de las iglesias también, se está produciendo también situaciones y están entrando también enseñanzas erradas que están confundiendo a los creyentes. Por eso que hemos querido poder ministrar y poder enseñar esta palabra para que usted esté atento, ¿cierto? Para que usted no le vendan gatos por liebre, como dice, ¿cierto?, el dicho, y usted realmente esté plenamente convencido en lo que usted está creyendo. Amén. Y de lo que usted está recibiendo. Lo decíamos que también usted también tiene el permiso, no solamente no tiene que ser el permiso mío, pero tiene el permiso del Señor, que dice la Escritura que nosotros debemos que escudriñarlo todo y que debemos retener lo bueno. Es decir, lo que usted escucha desde este púlpito,
¿cierto? O esta palabra, o donde sea, a través de Facebook, donde sea la plataforma, usted no puede quedarse solo con eso. Aún en los discipulados, usted no puede quedarse solo con eso. Usted tiene que escudriñar. Usted tiene que ver si su discipulador realmente está diciendo, ¿cierto? De acuerdo a lo que la Escritura, tiene que haber un respaldo de la palabra de Dios. Este tiempo quizás los oradores, los predicadores, o los que exponen la palabra, más que nada se han transformado en un coach motivacional, con mensajes motivacionales, más que basado y fundamentado en la Escritura, en la palabra de Dios. En los mensajes de ahora poco se cita la Escritura, y por eso que se hace necesario que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios podamos ir a la palabra, podamos ir a la Biblia y realmente respaldar lo que estamos oyendo, si realmente tiene el respaldo de la palabra de Dios. Dios respalda su palabra. Amén. Dios respalda su palabra. Él se mueve por la palabra de Dios. Amén. No se mueve por otras cosas. Él se mueve. Si la palabra dice que el Señor sana y usted declara esa palabra, la toma para usted, ¿cierto? Como decía Cintia ahí, para todos los alérgicos, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Pueda sanar a todos los que sufren eso, porque es terrible, el tema es incómodo, muchas veces invalida a las personas. Eso está en la Escritura. Jesús sana. Amén. Jesús sana. Dice que para el que cree, todo es posible. Amén. Entonces es algo que le respalda. Si el Señor lo ha dicho, Él no es hombre para mentir. Amén. Él no miente. Él no muda. Él no cambia. Él no cambia como otros cambian. Que un día dicen que no y otro día dicen que sí. Que un día me dijeron que no me metieran las patas de los caballos, pero que un día dice que no está de acuerdo con una ley, pero ahora como está al otro lado dice, ahora sí vamos a usar esa ley. ¿Sí? Dios no es así. Dios es de una sola línea. Lo que Él dice se cumple. ¿Sí? Lo que Él ha escrito en su palabra es y permanece para siempre. ¿Sí? La tierra va a pasar, los cielos van a pasar, pero dice la palabra, pero mi palabra, dice, permanecerá para siempre. Amén. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de lo que estamos viendo, de lo que estamos oyendo, dónde estamos poniendo nuestro corazón, dónde estamos poniendo nuestra vida, nuestra atención. Y si uno tiene una casa, usted no anda comiendo en la casa del vecino, a no ser que el vecino lo invite. Pero generalmente, cotidianamente, diariamente, nosotros comemos, nos alimentamos en nuestra casa. Hay gente que no le gusta comer afuera. Tenemos algunos hermanos acá que no les gusta comer afuera. Y nosotros no sabíamos, y cada vez que nosotros le ofrecíamos, él se negaba y decíamos, ¡ay, qué raro el hermano! Hasta que un día él nos contó y nos dijo, no voy a dar el nombre para que ustedes después no lo digan, es el mañoso. No. Pero un día nos contó que él no comía ninguna comida que no haya sido preparada por su esposa. O sea, él podía estar trabajando en la casa y de luego se iba y prefería almorzar en su casa. Hay otros que no les gusta comer en la calle, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque muchas veces nosotros preferimos comer en casa porque tú sabes lo que estás preparando, ¿no? Sabes cómo lo estás preparando, ¿cierto? Tienes los cuidados de higiene necesarios
Ahora usted no me va a dejar con los completos ahí. No, pues no vamos a comer igual, no así. Chancho limpio no engorda, como dice. Y uno sabe lo que está cocinando, sabe lo que está preparando y hay cierta seguridad. Si usted y yo que tenemos una casa espiritual, donde usted sabe la palabra que se está entregando, ¿cierto? Usted no necesita estar alimentándose en otros lugares, porque hay palabra. Usted no puede estar en otro lugar haciendo estudios bíblicos, porque si en su casa hay discipulado, hay estudios bíblicos, usted ya está estudiando ahí, ¿cierto? Recibiendo la mayor enseñanza. Entonces estaba pasando esta situación dentro de la iglesia ahí en la región de Éfeso, y donde estaba Timoteo ministrando, y por eso es que Pablo estaba preocupado frente a esas situaciones. Y vimos varias cosas que fue mencionando el pasaje, nos fue mostrando los distintos versículos. Y si nos vamos al versículo 3 de 1 Timoteo capítulo 1, señala, dice que cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuya enseñanza son contrarias a la verdad. No dejes que pierdan el tiempo en debate interminable sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. ¿Cuál es el error aquí? ¿O cuál es el horror de lo que estaba pasando? Era que el evangelio que estaba siendo predicado por los apóstoles, que fue recibido de parte del Señor Jesús y que ellos transmitían y enseñaban a la iglesia y especialmente a los nuevos creyentes, estaba siendo distorsionada el evangelio. Estaba siendo mezclado, como dice aquí, con mitos, con fábulas, con leyendas. Y dice también y señala que habla acerca de genealogía. Todo eso estaba siendo mezclado. Eso era el error. El error es que estaban sustituyendo el evangelio salvador de Cristo, el mensaje de salvación. Estaban inventando un nuevo evangelio. Estaban predicando estos falsos maestros un evangelio nuevo. Mediante esa fábula, mediante todo lo que estaba ellos mezclando, había mucha fábula, había mucha mitología mezclada. Recuerda que al principio la iglesia se estableció con judíos, casi la mayoría, luego empezó a entrar de otras nacionalidades, griegos, romanos, ¿cierto? Pero también detrás de eso comenzaron también a entrar a la iglesia, a infiltrarse muchas cosas paganas dentro, y las que fueron mezclándose con el evangelio. Hay muchas cosas paganas que están dentro de la iglesia y que se mezclaron con ciertas situaciones, como por ejemplo adorar las imágenes. ¿Sí? Hubo una mezcla ahí y eso produjo esa distorsión. Por eso que llegó un momento en que fue tanto que el Señor usó a un hombre, ¿cierto? Como Martín Lutero, que provoca la reforma protestante con las 99 tesis que fueron clavadas ahí, donde Martín Lutero, ¿saben quién es Martín Lutero, cierto? Sí. En esas 99 tesis estaba revirtiendo, él se dio cuenta al leer la Escritura que lo que estaba haciendo la Iglesia Católica en esa época
era vender indulgencias. Vender, ¿cierto?, para que la gente pudiese ser salva. Usted vendía o compraba un cartoncito, podríamos decir así, donde usted, ¿cierto?, usted era libre de pecado y usted se iba al cielo. Y la gente que no tenía el dinero para comprar, se tenía que ir al puro infierno nomás. Pero ahí Martín Lutero se da cuenta leyendo la Escritura, porque también en aquella época había mucha ignorancia. Una, que todos los cultos se hacían en latín, y el idioma latín, el latín, era un idioma que no todos dominaban, y que generalmente la gente del pueblo, ¿cierto?, no tenía la oportunidad de aprender latín. Todo estaba en latín. La Biblia estaba en latín, las misas se hacían en latín, por lo tanto, solamente estaban los de la élite. Solamente estaban los reyes, los que eran de la corte, ¿cierto?, los que tenían acceso a la cultura, a la educación, pero el pueblo, el pueblo, ¿cierto?, nosotros, no entendían nada. Entonces, ahí Martín Lutero se da cuenta leyendo la Escritura, se da cuenta del gran error que había, y él se revela frente a eso. Y establece las 99 tesis, y que una de ellas, ¿cierto?, que la salvación no es por obra, sino que es por fe. Ahí surge, ¿cierto?, un remanente, ahí surge la línea protestante, y de ahí nosotros surgimos como evangélicos. ¿Me entienden? Ahí comienza, se despega para seguir toda la línea protestante. Dentro de la iglesia protestante está también la línea, ¿cierto? Bueno, ahí surge también la línea evangélica. Ahí dentro de esa línea protestante hay distintas ramas, ¿cierto?, que se desprenden de eso. ¿Amén? ¿Aprendió? ¿Aprendiste, Cristian? ¿Viste? Esa historia hay que aprender. Entonces aquí estaba pasando lo mismo. Estaba entrando, ¿cierto?, ciertas enseñanzas que estaban diluyendo, mezclando, distorsionando el Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, un falso maestro, en el sentido técnico, ¿cierto?, es aquel que enseña algo diferente al Evangelio Salvador. Aquellos que son falsos maestros son aquellos que están enseñando un mensaje distinto al que es el Evangelio que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuál es la meta de un falso profeta? Ahí en los versículos siguientes, el verso 5, decía, ¿cierto?, que el propósito de la instrucción de Pablo, ¿cierto?, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos ¿de qué? Del amor, que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia, de una fe sincera. Entonces, ¿cuál es el deseo no solamente de Pablo? El deseo de Dios. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene al estar congregados hoy en este lugar? ¿Cuál es el propósito de la iglesia o uno de los propósitos de la iglesia? Primero es amar a Dios. Y cuando amamos a Dios, podemos amar al prójimo. Tú puedes amar a tu hermano. Uno de los propósitos, dice Pablo, es que Timoteo, te encarezco que te preocupes acerca de la unidad del cuerpo de Cristo. Porque estaba causando los falsos profetas con esta falsa enseñanza, estaba provocando división. Algunos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo, otros no sabían para dónde iba la micro. Y era toda una confusión dentro de la iglesia. Entonces Pablo dijo, yo te encarezco, porque el propósito es que tú mantengas la unidad. El propósito es que la iglesia aprenda a caminar en el amor de Dios. Esa es la meta de Dios, es el propósito de Dios. Es que la iglesia, cierto, sea una comunidad donde las personas quieran amar a Dios
y amarse los unos a los otros. Y ese amor no nace de nuestro propio corazón, porque nuestro amor es egoísta. El amor, por amarnos los unos a los otros, yo no puedo amar a alguien, amado, si yo soy egoísta. Si yo tengo un corazón egoísta. Si hay alguien que tiene un corazón egoísta, es difícil que él pueda amar a alguien. Por eso que dice el apóstol Pablo que alguien que ama a Dios y ama a su prójimo, al otro, es porque ese amor nace de un corazón especial. Nace de un corazón puro, dice, ¿cierto? Nace de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. El amor que debemos nosotros profesar al Señor, y ese amor que es el amor de Dios, que Él nos inunda, nos permite amarnos, y debemos amarnos, aún en las diferencias, aún en el carácter, aún en las cosas que a mí no me gustan, o a ti no te gustan de mí. Porque no nos une el amor humano. Porque no nos une, ¿cierto?, la unidad de una convivencia, de una buena onda, de un tomar un tecito. No nos une una amistad. Lo que realmente nos debe unir es el Espíritu de Dios. La unidad de la iglesia no solo tiene que ver, no solamente se alimenta con juntarnos y compartir juntos y reírnos juntos. Porque eso se fractura, eso se acaba. Podemos ser amigos, pero llega un momento en que hay una diferencia y se acaba la amistad. Y sucede muchas veces dentro de la iglesia que hay hermanos que se pelean entre ellos. Que el problema no es el pastor, que el problema no es Dios, el problema es entre ustedes. Y el problema como es ustedes, entonces, no digo que sean ustedes, yo pongo como ejemplo. No van a decir, ay, ¿quién estará peleado? Cáspitas. Recorches, zambomba, santas cachuchas. Si alguien, cierto, me perdí. Me va a retar el pastor. De la unidad en el espíritu. Porque la unidad que tengamos de la buena onda se puede terminar, amado. Yo puedo tener tu amistad y si nos peleamos, más de uno de los dos va a decir, no vengo más a la iglesia porque mientras esté fulano de tal o fulana de tal, yo no voy. Pero cuando uno camina en la unidad, en el Espíritu de Dios, cuando tu corazón, lo más importante es el Señor. Y lo que permite la unidad del Espíritu es poder sobrepasar toda diferencia y toda molestia y todo mal carácter y todo roce y toda discusión y toda diferencia que podamos tener con unos a otros. Porque nuestro corazón está en Dios, no en nuestros sentimientos, no en nuestra amistad. La amistad se puede acabar por muchos motivos distintos, pero seguimos siendo hermanos en Cristo. Te puedes ir molesto de aquí. Te puedes ir molesto con alguien de aquí, pero seguimos siendo hermanos. Tú puedes cortar la amistad. Tú puedes cortar las relaciones. No le hablo más. Pero la relación de hermano siempre va a permanecer. Siempre va a estar. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, preocúpate de eso. Porque el propósito de Dios es que podamos amarlo a Él y a través de ese amor podamos amar al prójimo. Podamos amar a este hermano, a este otro hermano.
y que nace de un corazón puro, un corazón sincero, ¿cierto? Un corazón, dice ahí, con una fe no fingida, una fe sincera. Ahora, ese era el deseo, el anhelo de Dios, el deseo de Dios y el deseo de Pablo y también el deseo de Timoteo. Pero ¿cuál es la meta de los falsos maestros? ¿A dónde apuntaban ellos? ¿A dónde ellos estaban apuntando? ¿Qué es lo que ellos pretendían? ¿Qué es lo que ellos querían? Mire, observe la meta de los falsos maestros. Verso 6. Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. ¿Cuál es la meta de los falsos maestros? Y mire, sea el escritor que sea Pablo, cualquiera que haya escrito, ¿cierto?, una carta, a través de estos escritores aparece apuntar la característica fundamental, importante, medular de los falsos maestros. ¿Y sabe cuál es la meta de un falso maestro? Es acumular para sí riquezas. Es un falso maestro, él no está pensando en amar a Dios. Él no está pensando en el beneficio suyo o en el beneficio mío. Solo él quiere obtener ganancias deshonestas. Solo quiere tener ganancias para sí. Solo quiere ser reconocido. Solo busca la fama. Entonces la motivación que tiene un falso maestro, ¿cierto? Aquel que quiere introducir una falsa enseñanza, no busca el bien común, no busca que la iglesia sea bendecida, no busca la unidad del cuerpo de Cristo, no busca tu crecimiento espiritual, busca su autosatisfacción. Algunos buscan enriquecerse ellos mismos y usan la palabra para estrujarte y sacarte todo lo que hay en tu bolsillo. O buscan también la fama y el reconocimiento personal. Por eso es que su enseñanza es totalmente opuesta a la enseñanza de Dios. Ya lo vimos. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que Dios pide a la iglesia? Que camine en amor. Que sea una comunidad que se ame. Que sea una comunidad que se apoye, que seamos unidos, que estemos juntos, que estemos unos a otros, que aprendamos a soportarnos, a sostenernos unos a otros, que oremos los unos por los otros, que cuando hay que alegrarnos nos alegramos, que cuando hay que llorar lloramos, cuando hay que cantar cantamos, cuando hay que ir vamos, cuando a alguien le están pegando vamos todos. Todos nos defendemos. Cuando alguien está débil, lo levantamos, lo sostenemos. Cuando hay alguien que ha caído, lo levantamos, ¿cierto? No condenamos, no ponemos condenación sobre él, ponemos una cobertura sobre él. No es que amparemos el pecado. Una cosa es esconderlo y otra cosa es cubrirlo. Una cosa es que usted se duerma y yo lo tome y lo esconda debajo del sofá. Y otra cosa es que usted se duerma y yo tomo una mantita y lo cubro. Eso provoca el amor. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es lo que Dios espera de esta iglesia. Que no seamos indiferentes, indolentes a la necesidad y al dolor. Entonces, pero los falsos maestros no estaban ni ahí con eso, hermano. Solo querían sacar provecho de las situaciones, provecho de alguien que estaba débil en la fe, sacar provecho de aquel que era ignorante de la palabra del Señor,
sacar provecho de aquel que estaba medio muriendo, que ahí de repente entre que se moría y vivía, ellos lo usaban solo para beneficio personal. Tenían un motivo. Ellos no actuaban por actuar. Ellos tenían un motivo. Verso 7. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. ¿Qué es lo que querían ser? Reconocidos. Reconocidos. Ahora yo estoy haciendo un estudio bíblico en mi casa. Ven, yo te voy a enseñar. Buscaban el reconocimiento personal. No estaban ni ahí. Y a veces querían ser maestros, dice, pero no tenían ni idea del propósito de la ley. El espíritu de la ley. Una cosa es que yo me sepa la Constitución o yo me sepa la ley, y otra cosa es conocer el espíritu de la ley. Por eso alguien dijo ahí, que estaban en una de esas discusiones de programas políticos, le dijo a uno de los que estaba ahí, le dijo, pero yo fui constituyente y yo te puedo hablar respecto a algo más importante. Tú dices esto, pero yo te voy a hablar del espíritu de eso. Dice que así como, porque yo estuve ahí, dijo. Yo estuve ahí cuando se discutió esa norma. Y yo sé para dónde ellos apuntaban, decía él. Entonces una cosa es conocer la ley, pero otra cosa es conocer el espíritu de la ley. Y estos maestros de la ley podían saber la ley, pero no conocían el propósito de la ley. Como hablaban bonito, entonces envolvían la perdida a todos los que andaban por ahí despistados. Pero como usted de nuevo comienza y está aprendiendo, entonces a usted no le van a volver la perdida. Usted le va a parar los carros. Alguien podía ser pastor, entonces ser maestro de la ley, que era el deseo que ellos tenían, ¿no? Estos falsos maestros, el llegar a ser maestro de la ley. El llegar a ser maestro de la ley era muy reconocido, amado. Dentro del sistema religioso de aquella época, incluso se vestían en forma especial. Estaban en un lugar especial dentro del templo de la sinagoga. Estaban también capacitados para pedir dinero. Entonces, por eso que ellos deseaban mucho esa posición de liderazgo, para ser tratado distinto, para ser tratado en forma especial, en forma diferente, en forma distinta. ¿Y es malo desear eso? ¿Hay algo malo en eso? Sí. Claro que sí. Claro que era malo el deseo de estos falsos maestros, el querer llegar a ser maestros de la ley, porque no tenían ni idea de lo que estaban hablando. O sea, hablaban, enseñaban, pero no tenían ni idea de lo que estaban enseñando. Es como quien se aprende un discurso de memoria, que se aprende, ¿cierto?, que es adoctrinado, que le enseñan. No sé si te has dado cuenta, pero yo me he dado cuenta. ¿Se ha fijado que lo que hablan es lo mismo que hablaban en los años 60? El proletariado, la clase obrera. Perdón si hay acá alguien de esa línea, pero yo no me quiero meter ahí y discutir con eso, pero yo te quiero mostrar cómo ese discurso de los años 60, hoy lo estás escuchando. Que se levantan contra el empresariado, la clase obrera. ¿Lo has escuchado? Hace un día atrás, en toda esta revuelta que hacen los estudiantes del Instituto Nacional, entrevistaron a uno que estaba liderando el grupo ahí.
y le preguntaban si realmente lo que estaba sucediendo, los desórdenes y todo eso, y cuál era la razón por la cual estaban protestando. Y lo que menos dijo de lo que era enseñanza, comenzó a hablar de la clase obrera, de la opresión, de la empresa. O sea, el mismo discurso era poner un cassette de los años 60, chantarlo en un CD. Las mismas palabras. O sea, pero no tenía idea. O sea, el cabro, el chiquillo, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Solo estaba repitiendo lo que otro le había dicho. Porque la periodista le hace una pregunta y el cabro solo vuelve a repetir lo mismo que había dicho. O sea, no daba un fundamento, un respaldo. No había algo de peso detrás. Solo estaba repitiendo un discurso aprendido, memorizado, como robot. Le pusieron el play y repitió. Le ponían el play y volvía a repetir lo mismo. Lo mismo eran los falsos maestros de aquella época. Solo repetían lo mismo, pero no entendían lo que ellos estaban diciendo, no comprendían el espíritu, el fundamento, el propósito de la ley. No entendían la ley de Dios, pero querían ser maestros. Es como yo quiero ser cantante y no soy cantante, pues hermano, canto, pero yo canto y ustedes se van. Pero quiero ser cantante, pero no tengo idea que para ser cantante hay que aprender a vocalizar, hay que aprender al respiratorio, ¿cierto? Hay que aprender a respirar, hay que tener oído, hermano, para escuchar en qué nota se está cantando, en qué tono se está tocando la canción, y no estar tocando en un tono y el cantante en otro tono, y la pastora sufre, porque yo canto en otro tono y está en otro tono, y la confundo. Se me canta más bajito. Claro, porque la confundo a ella. Los falsos maestros hacían lo mismo, hermano. La palabra de Dios está en un tono, y ellos estaban predicando, enseñando en otro tono, y lo único que hacía era que la congregación se confundía. Cuando uno está cantando, están las letras, y uno se salta la letra, ¿cierto? El cantante se salta la estrofa y uno queda pillo. Y confunden. ¿O no? Sí, pues. Eso estaba pasando ahí. Eso estaba sucediendo. Querían ser maestros, pero ni siquiera conocían la ley. Y a ellos no les importaba que la gente conociera la ley. A ellos no les interesaba conocer a Dios. Ellos no se preocupaban por las personas, por la gente. Ellos solamente querían el prestigio, solamente querían el reconocimiento como maestros de la ley. Pero no estaban ni ahí si usted aprende o no aprende. No estaban ni ahí si usted tiene una relación con Dios o no tiene una relación con Dios. Solo le interesaba lo suyo propio. Solo le interesaba sus ganancias deshonestas. Solo lo utilizaban para usar el evangelio como un negocio. Hoy hay tanta gente así. Hay tanta gente hoy en este tiempo que pretende ser maestro de la ley. Y usted lo escucha y pretenden conocer la palabra de Dios. Pero usted sabe que no tienen ni idea de lo que están hablando. Amén. Lo que le dije yo de los testigos de Jehová. Pero se presentan. Los falsos profetas, los falsos maestros se presentan, ¿cierto? Como aquellos que lo saben, que saben todo, que te van a enseñar la palabra de Dios. Esos son los motivos de los falsos profetas, los falsos maestros. El objetivo de Pablo entonces, ¿qué es lo que era? Escribir la carta para advertirle a Timoteo acerca de esto, acerca, ¿cierto?, de preocuparse de poder llevar a la iglesia la sana doctrina, la sana enseñanza y poder llevar una vida piadosa. Amén.
El término doctrina, el término enseñanza y el término de piedad aparecen muchas veces en las cartas de 1 y 2 de Timoteo, pero también en las cartas que fueron escritas y dirigidas a Tito. Entonces eso denota una preocupación del corazón de Pablo frente a lo que estaba pasando en la iglesia en este momento. Y es también la preocupación nuestra de lo que está sucediendo en la iglesia en este tiempo. Porque una de las cosas que Pablo le dijo a Timoteo es tu responsabilidad como pastor. El tener que defender la sana doctrina, el tener que defender el evangelio, defender la verdad de Cristo. Es responsabilidad del pastor advertirte de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, de esas falsas enseñanzas, para que usted no caiga. Es deber y responsabilidad de los pastores de poder descubrir. Y como decía ahí también, el tener que enfrentarlos, el tener que parar en los carros a todos los falsos profetas que vienen para confundir a los creyentes. El deber del pastor es defender el rebaño. La responsabilidad de un pastor es cuidar sus ovejas y estar atento para que ningún lobo se meta camuflado y revuelva iba a decir gallinero, pero revuelva la oveja. ¿Ah? El rebaño. Muy bien, pastora. Gracias. Es deber del pastor cuidar la sana doctrina. Y la sana doctrina no es que yo ande cuidando el banjo. Ni la sana doctrina es cuidar que todas las hermanas vengan con el moño amarrado hasta acá abajo. Porque también se confunde lo que es la sana doctrina. ¿Sí? Dice, hay que volver a la senda antigua. ¿Qué es la senda antigua? Andar con el moño, andar toda pálida, andar demacrada, andar hasta aquí con la falda, toda desguayangada. Tampoco significa que voy a venir a exhibir. Dice Pablo que hay que vestirse decorosamente. Que las mujeres los hombres también, porque de repente llegan hombres con chala el día domingo con unos shorts, unos bermudas, unas poleras. Yo creo que si viene el presidente usted o va al Palacio de la Moneda, usted no va a ir, bueno, ahora lo usa sin corbata, pero ya. Otra cosa, pero uno no va a una ceremonia formal, no va con bermuda, no va con chala, no va con polera, va a ir lo mejor presentado, ordenado posible. Entonces, porque a veces hemos faltado el respeto, nos hemos ido de un extremo al otro extremo, de una iglesia ultraconservadora y ahí cuadrada a una iglesia totalmente liberal. Hay término medio. Venga arreglada, venga bonita, venga bien. No para el hermano de al lado. Venga para que el Señor, es para el Señor. Y en forma decorosa, amado. ¿Sí? En forma decorosa. Pero esa senda antigua no es eso, amado. No es lo del moño, no es eso. No es lo físico, amado. Volver a la senda antigua, volver a la sana doctrina, se refiere, cierto, a la palabra de Dios, al evangelio de Cristo, a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Sea con baño, sea sin baño, sea con moño, porque algunas tienen el moño, tienen el pelo largo, cierto, y guardan y todo, pero tienen una lengua. Más larga que el cabello. Sí, pues. No tiene que ver con lo externo. No tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo que dentro de nuestro corazón.
nuestra vida espiritual. Por lo tanto, el apóstol Pablo ve también una realidad y hace en el libro de Tito, capítulo 1, después de Timoteo, está Tito. El otro día no lo encontraba. ¿Dónde está Tito? Y ya aprendí que cuando termina Timoteo como esté, Tito, ya sé que después de Timoteo viene Tito, ¿eh? Y algunos tienen tu Tito hoy día. Tito capítulo 1. Habla de lo verdadero. ¿Se acuerdan que el otro día yo le dije que para saber si un billete es falso o es verdadero, lo que los cajeros del banco les enseña no es aprender a tocar lo falso, es aprender a tocar el billete verdadero? Entonces, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo verdadero? Tito, capítulo 1, versículos 5 al 8. Tito 1, 5 al 8. Dice, te dejo en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable. Tiene que serle fiel a su esposa. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan la reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni debe ser iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Amén. Entonces esta carta de Tito, Pablo está enfrentando gran parte de la misma realidad, hermano, que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, estaba sucediendo en la iglesia de Creta. Estaba pasando lo mismo que enfrentó o que estaba enfrentando Timoteo. Era lo mismo. Y por lo tanto Pablo, así como aconseja a Timoteo que se preocupe, así también le dice a Tito. Tito era el pastor de esa región, de esa iglesia, ¿cierto? Le está encargando también a Tito que se preocupe frente a esos falsos maestros y esa falsa enseñanza que estaban siendo introducidas en ese lugar. Pablo hace una descripción de lo que es verdadero. Pablo hace una descripción de verdaderamente el tipo de liderazgo que la iglesia necesita. Pablo está hablando a Tito para describir en él, ¿cierto?, cómo deben ser los líderes. Cuando ahí habla de anciano, cuando ahí habla de obispo, está hablando de pastor. Es lo mismo. Anciano, obispo o pastor está hablando de lo mismo. Es lo mismo. El tipo de pastor. Y dice el verso 6 y 8. Dice el versículo 6. El anciano, cambiémoslo, el pastor o el líder debe llevar una vida intachable. ¿Sí? Tiene que serle fiel a su esposa. Y sus hijos deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un líder de la iglesia es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable, no ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni ser deshonesto con el dinero. Aquí describe los requisitos que debemos tener. Mire, gran parte de lo que hemos leído, por ejemplo, ser intachable, no ser deshonesto, tener una sola mujer, no emborracharse, no, ¿cierto?, administrar mal la casa de Dios, no ser rebelde, no ser bueno para pelear, para los combos, ¿cierto?, para andar peleando y armando peleas. Y un montón de cosas que está hablando ahí. ¿Saben lo que
Pablo está refiriéndose que las características de un verdadero maestro, las características de un verdadero líder, las características de un verdadero pastor, cierto, tiene que ver no con el conocimiento, no con el talento que pueda tener el pastor, no con la labia, con las habilidades, con el buen hablar o las habilidades que pueda tener ese líder, ese pastor. Lo que Pablo está hablando aquí, que una de las características que debe tener un líder, un pastor, un maestro, cierto, o un profeta, lo que sea, un apóstol, un evangelista, tiene que ver con el carácter. Cuando está diciendo que él sea intachable, que sea de una sola mujer, que no sea un borracho, que no sea alguien que se anda buscando camorra, anda buscando pelea, alguien que cierto está malgastando el dinero o está amando el dinero para sí mismo. Está hablando del carácter de un hombre, el carácter de un maestro, el carácter de un líder, el carácter de un pastor. Tiene que ver con eso. Tiene que ver entonces con qué, con la piedad. Ser piadoso. Una de las características de un líder es ser piadoso. Tiene que ver con su carácter, amado. Por eso es que es tan importante el carácter. Porque el carácter es lo que te sostiene. El carácter es la plataforma donde usted se para. Usted puede tener todos los dones, puede tener toda la habilidad, puede predicar mejor que el pastor, pero si usted no tiene carácter, eso se derrumba todo, amado. Por eso es que de repente hay pastores que se levantan, se autodominan gurús, se levantan de la nada, surgen, nadie los pastorea, nadie los ministra, nadie les enseñó, nadie formó carácter y de la noche a la mañana saltan ahí. Usted conoce, hace días atrás, tristemente salió en las noticias, un tipo que era un estafador, amado. Y era pastor, pero no era pastor porque estafador. Antes, él era un estafador de antes, estuvo preso y todo eso. Y como cachó que siendo pastor podía engañar y tener plata fácil, amado, levantó una congregación, pidió préstamo a la cuñada, levantó un tremendo, miren los equipos de sonido y todo lo que tenía, costaba como 5 millones de pesos. Pero estafó a la cuñada, estafó a la esposa, porque la que abrió el cassette fue la ex esposa que se separó. Y resulta que el tipo era un estafador, hermano. Sí. Se autodenominó pastor. Se autodenominó pastor. Sí. Y estaba engañando a la gente. Hablaba como pastor. Predicaba como pastor. Se vestía como... Bueno, se vestía mejor que el pastor porque andaba con Armani, con unos relojes, no sé de cuánto. Tenía los tremendos autos, hermano. Sí. Pero era un falso pastor. Pero era un falso pastor. Entonces Pablo dice acá, mira, esto es lo que necesito. Estos ancianos tienes que levantar, de este tipo, de esta clase, hermano. Entonces por eso que el carácter es tan importante en la formación. Amén. El carácter no tiene que ver con que si yo tengo un carácter apacible, simpaticón, enojón. No, estoy hablando de eso. Eso es temperamento. El carácter es la firmeza, amado. Es lo que te afirma. Es lo que te sostiene en los peores momentos, amado. Es lo que te hace ser fiel y leal a pesar de. A pesar de que el bote se está hundiendo, pero el capitán permanece ahí hasta que el bote se hunde. Así es. Pero no es de lo que arrancan. De repente se levantan líderes, se levantan pastores que dejan botadas a sus congregaciones. A la primera situación, al primer problema, al primer conflicto, se mandan a cambiar. O se derrumban. ¿Por qué? Porque no tuvieron carácter. Y el carácter lo da la palabra. El carácter no tiene que ver con la experiencia, ni porque llevo 30 años en el Evangelio, ni como le digo yo que yo nací en cuna de oro desde niño, en una familia donde mis padres son cristianos, donde toda mi vida ha sido dentro de la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Porque yo puedo llevar años en la iglesia y ser un niño.
Y soy un niño porque no quiero crecer, porque no quiero aprender, porque no quiero recibir la palabra. La palabra es la que forma. Amén. A través del Espíritu Santo Dios va formando la madurez. Tiene que ver con madurez. Tiene que ver con carácter. Por eso muchos quieren unción, muchos quieren gloria, muchos quieren plataforma. Pero no tienen el carácter. Quieren ser formados. No quieren ser formados. Quieren ser maestros. Quieren abrir un estudio bíblico en su casa y vengan, yo te voy a enseñar. Pero como alguien que no sabe sujetarse a otro, como alguien que es un rebelde, amado, que no sabe, que no aprendió la obediencia, que no aprendió la sujeción, te va a enseñar y te va a demandar que usted venga a los estudios, que usted se discipule, que usted se sujete a lo que yo le estoy enseñando, si él mismo ni siquiera se sujeta a Dios. Amén. Porque habla lo que Dios no le ha dicho, como decíamos el otro día. Exacto. Y se mandó solo, porque ni siquiera Dios te ha mandado a abrir un lugar en tu casa. Amén. Por eso es importante tener líderes que puedan predicar con efectividad la palabra de Dios. Por eso es más importante que haya gente, líderes, ancianos, obispos, pastores, maestros, lo que sea, ¿cierto? Discipuladores, lo que sea. Por eso es importante que aquellos que nos están enseñando vivan la palabra. Amén. Ahí está la diferencia, amado. Si por charlatán puede haber muchos. Y quizás la experiencia pueda ayudarte a otros, ¿cierto? Poder envolverle. O poder cautivarte. Pero lo que da fruto, lo que marca la diferencia es que quien esté enseñando, viva lo que está enseñando. Porque nadie puede hablar de algo que no tiene. Exacto. Nadie puede predicar algo de lo que no está viviendo. Y los falsos maestros predican y hablan de lo que no viven. Son independientes, son egoístas, buscan lo suyo propio, buscan enriquecerse. Entonces, ¿cómo pueden enseñar acerca de obediencia y sujeción? ¿Cómo pueden enseñar que tu corazón tiene que ser circuncidado, cambiado de un corazón duro por uno de carne, si ellos tienen su corazón duro y no quieren entender que están en el error? Amén. Pero supuestamente quieren sacarnos de nuestro error. Claro. Gente piadosa. Necesitamos líderes que hablen la doctrina, que enseñen la verdad correcta. Tito, versículo 9 dice, deben tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se les enseñó. Entonces podrá animar a otros con la santa enseñanza y demostrar a los que se oponen en quién está equivocado. Deben tener fuerte creencia. O sea, debes tener convicción de lo que usted está enseñando, predicando y creyendo, amado. Fuerte creencia, fuerte convicción para poder enseñar a otros. Usted no puede darle remedios para el callo si usted no ha tenido callo. O si usted no ha usado ese remedio. Yo no puedo decirte, tómate un paracetamol, si yo no he tomado el paracetamol para saber que eso me va a ayudar a aliviar el dolor de cabeza. Entonces, quien enseña, quien predica, quien hace clase, tiene que estar convencido, tener la convicción de lo que está enseñando. Tiene que tener una fuerte convicción, una fuerte creencia en el mensaje, ser fiel a lo que está enseñando, ser fiel a la palabra. Ni agregarle, ni quitarle. Ser fiel a la palabra de Dios. Tiene que ser fiel a esa palabra para poder animar a otros,
para poder enseñarle a otros y para demostrar el error que está. Entonces, el segundo aspecto del liderazgo de la iglesia es que tiene que tener la capacidad de comunicar, ¿qué cosa? La verdad. La verdad. Eso distingue de lo genuino de lo que es falso. Pastor, entonces usted está en contra de la ley. No estoy en contra de la ley. Es más, Jesús dice que Él vino a cumplir y Él cumplió toda la ley. Fue el único que cumplió la ley. Y es más, Pablo defendió la ley. La defendió de estos falsos maestros que metieron mitos, metieron fábulas, cuentos, inventos. Él defendió la ley, defendió la Torá. Para algunos que son judíos, hebreos, los que siguen esa línea, la Torá. ¿Qué es la Torá? Son los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco, donde está la ley de Dios. Son los que dicen Torá porque suena más bonito y porque la Torá, para ellos es la Torá, son los 5 primeros libros. Entonces a usted le hablan de Torá y uno dice, oh. Torá está ahí. ¿Qué es la ley? No estoy en contra de la ley. No estoy en contra de la ley. Pero también hay que ponerla en el contexto y en el lugar que corresponde. ¿Qué querían los maestros? Ser reconocidos. Ese era el propósito, pero no entendían el propósito de la ley. ¿Sabía usted que la ley no fue dada para los creyentes? Ojo. La ley no fue dada para el que creía en Dios. La ley fue para los no creyentes. La ley no es para los creyentes. La ley, los 10 mandamientos, cierto, todas las leyes de Dios, no es para los creyentes, es para los no creyentes. Para aquellos que eran pecadores. ¿Por qué? Porque la ley muestra nuestra realidad. La ley es un espejo que refleja nuestra condición humana en la cual estamos bajo muerte, delito y pecado. Y la intención de la ley era mostrar nuestra realidad para dirigirnos hacia Dios. Por lo tanto, aquel que era creyente, el que estaba viviendo piadosamente, aquel que tenía un corazón puro, la ley no era para ellos. La ley es para mostrarte tu condición, tu realidad de pecado, pero también es para conducirte a Dios. Porque mostraba la santidad de Dios. Pastora, y la contrastaba. no se adelante mi predicación. Claro, las leyes morales que hacían era reflejar y mostrar, ¿cierto?, cómo era Dios, que era santo. Y que Él quería que nosotros viviéramos también esa vida de santidad. Pero quiero decirte que la ley no es el vehículo para la salvación. La ley tiene un uso correcto, tiene un lugar apropiado, pero ellos no la estaban usando bien porque ellos estaban hostigando, estaban presionando, estaban empujando a que los nuevos cristianos se sometieran a la ley judía, a la ley, a la Torá, a los mandamientos de Moisés, que primeramente tenían que hacerse judíos, primeramente tenían que practicar las leyes morales y las leyes, cierto, de Moisés antes de ser cristiano. Ese era el error. No es que la ley sea mala. No es que nosotros como evangélicos somos solamente neotestamentarios, que solamente leemos de Mateo, Apocalipsis. No, la Biblia dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Señor y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para exhortarnos, para guiarnos. O sea, desde Génesis, Apocalipsis, es toda la palabra de Dios. Y de Génesis, Apocalipsis, tiene un solo propósito la Escritura. Es hablar de Cristo. Es mostrar a Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Al plan de salvación. Al plan de redención de la humanidad.
¿Qué es lo que enseñaban los falsos maestros? Enseñaban que usted no necesita la gracia salvadora. Es decir, ellos enseñaban que ellos no necesitaban la muerte de Cristo, que no se necesitaban venir en forma de mansedumbre, en forma humilde, quebrantado delante de Dios. Usted podía llegar por sí mismo. Que no necesitaba la obra redentora de Cristo. Usted podía alcanzarlo por sí mismo. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Usando mal la ley. El tema es cómo la usaban. Cómo la mal usaban. Escúcheme con mucha atención esto. Y lo voy a leer para no equivocarme. La ley es buena, pero la ley en sí misma no son buenas noticias. ¿Escuchó? La ley es buena, pero la ley por sí misma no son buenas noticias. La ley en sí misma son malas noticias. ¿Por qué? Pablo dice en Romanos 3, 19 al 20. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusa y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley les manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. O sea, no es un invento mío. Pablo, que era hebreo, Pablo, que era judío, Pablo, que estudió en las mejores escuelas, lo dice. Vemos dos cosas, dos funciones de la ley. Primero, nos muestra cómo fallamos. La ley muestra cómo erramos el blanco, cómo fallamos. Debido a la ley sabemos que somos pecadores. Así es, amén. Y que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Exacto. Por eso que necesitamos a Jesucristo. Amén. Su misericordia es la única que nos permite obtener la salvación y la redención. Anote, porque hoy está esa onda. Está esa onda hebrea metiéndose ahí. Segundo, el código moral de la ley guía nuestras acciones. Refleja la norma moral de Dios. No ganamos la salvación. Usted no gana la salvación por cumplir la ley. Solamente Cristo fue el único que fue capaz de cumplir la ley a la perfección. Pero agradamos a Dios no porque cumplimos la ley. Agradamos a Dios cuando vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios, usted agrada al corazón de Dios. Amén. Dice la Biblia que sin ley es imposible agradar a Dios. Amén. No, sin fe. Era papilla. Decía, alguien va a caer. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿La ley? ¿Que usted cumpla la ley? No. Tu fe. Fe en la obra de Jesucristo. Fe en la obra de Jesús. Fe en la obra redentora de Cristo Jesús. La ley no es buena noticia. Son malas noticias. La ley es buena, pero no es el evangelio por sí misma. Entonces la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿qué es el evangelio entonces? Si la ley no es el evangelio, ¿qué es el evangelio? Buena pregunta. Tú. ¿Qué es el evangelio? Mire, nosotros a veces enredamos el evangelio. Le ponemos cualquier color con el evangelio. Y el evangelio es simple. Amén. El evangelio es sencillo, amado. Los hombres lo hacen difíciles. Nosotros lo hacemos difíciles para que la gente se acerque. Pero el evangelio es tan sencillo, es tan simple como reconocer que soy pecador. Amén.
que yo no puedo ser salvado, no puedo ser redimido por mí mismo. Es reconocer que para eso vino Jesús. Para morir en la cruz por mis pecados. Para que a través de cuando Él murió y resucitó, la resurrección me justifica delante del Padre. Y yo puedo creer por fe, puedo creer en la gracia de Dios que me perdona, que limpia y borra todos mis pecados. Y se acabó. No veremos ni un domingo más. ¿Es el Evangelio? Pastor, así de simple. Así de simple, amado. Lo que pasa es que nosotros lo adornamos y la ponemos tan difícil de llegar, amado. Tan complicado, tantas palabras rebuscadas. Y es tan sencillo como eso. Las buenas noticias de salvación es eso. Que usted pueda reconocer su condición de pecado. De que usted pueda reconocer que Jesús es el único que puede perdonar y salvar su vida. Y que Él puede borrar y limpiar de toda maldad nuestro corazón. Y creer por fe. Y creer por fe. Eso es la gracia de Dios. La gracia es el regalo inmerecido. Así es, amén. Romanos 1:17 dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Entonces, esto es como la obra de teatro. ¿Usted ha ido a una obra de teatro? La obra de teatro tiene varias escenas, varios actos que le dicen. Usted ha escuchado esos chistes que uno dice, primer acto, váyate. Segundo acto, váyate. ¿Cómo se llamaba la obra? ¿Cierto? Ajá. Mire, para que usted lo entienda. Primer acto, la ley. Nos muestra nuestra condición de pecado. Segundo acto, la gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo, el don, cierto, que no merecíamos, porque dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delito de pecado. Cierto, estábamos condenados. Cierto, esa es nuestra condenación, estábamos condenados. Pero dice que el amor de Dios fue tan grande que le envió a su Hijo amado Jesús. ¿Sí? Para libertarnos de esa condena. No lo merecíamos. Pero la gracia de Dios nos cubrió. Y nos perdonó. Y la obra redentora ahí, cuando Jesús muere en la cruz, Él muere por todos nosotros, por cada uno de nosotros. Y todo aquel que cree en fe, lo recibe. Dice que si confesares con mi boca que Jesús es el Señor, que Él murió, pero que fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Confesar no solamente es decir, también hay que creer. Y dice que para el que cree en su corazón, cierto, para justicia, se cree, se declara, se confiesa para salvación, pero se cree en el corazón de justicia. Entonces cuando alguien le dice, repite conmigo, Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida, no solamente un recitado. Amén. Porque no sirve de nada que tú lo recites si tú no lo estás creyendo en tu corazón. Necesitas confesar y necesitas creer. Amén. Y es por fe. Entonces el primer acto era la ley, que nos mostró el panorama nuestro negro, oscuro, terrible, de pecado, el lado oscuro de la fuerza, lo malo, lo feo de nosotros. Amén. El segundo acto nos muestra la gracia, nos muestra la obra redentora, nos muestra a Cristo crucificado, nos muestra a Cristo resucitado. Amén. Entonces, si usted solamente ve el primer acto, usted va a entender
¿De qué se trataba la obra? No. No. Nos falta una parte. Claro. Entonces, si usted solamente ve, usted llegó atrasado al cine y vio la película de la mitad para allá, ¿usted entiende algo? No, porque no vimos el principio. Claro, falta información. Entonces, algunos se pelean por la ley. No, es que la ley, es que no es la gracia, es la ley. Otros, no, es que la gracia, la ley no sirve. No, porque si yo separo la ley y separo la gracia, el evangelio es incompleto. Amén. Amén. Por eso si alguien nos juzga o alguien nos critica, decir que usted ha estado predicando de la ley, de lo este y lo otro, y usted no cree en la ley, está equivocado. Amén. Porque el evangelio es completo. Y el completo es, el completo es la ley y la gracia juntas. Eso hace el evangelio completo. Amén. Amén. Y a propósito de completo, vamos terminando. Porque vamos terminando. ¿Lo entiende, amado, ahora? Ahora usted dice, entonces ahora usted tiene argumento, amado. Si usted tiene argumento, yo le dije el otro día, yo no puedo andar como carabinero detrás suyo. Yo no puedo ponerle esto que le ponen a la gente, un brazalete para saber a dónde va, con quién habló, dónde está, dónde se metió, qué está viendo. Yo no soy Facebook. Yo no soy redes sociales, yo no soy el celular. El otro día yo le dije a la pastora, tengo tantas ganas de comer empanada y voy a hacer empanada. ¿Y saben lo que me empezó a llegar el celular? Puras recetas de empanada. Porque te escucha, sí. Si no oye. O sea, alguien Alguien te oye. alguien me está escuchando. Si no es usted, es el celular. Gracias a Dios. Alguien me está escuchando. Y usted puede hablar de cualquier cosa y le va a empezar a salir publicidad, le va a llegar. ¿Cómo alguien, no sé qué hacen, pero alguien está escuchando y empieza a mandar información? Yo no puedo estar así. No podemos yo estar así. No puedo estar yo como carabinero ahí, punto fijo en tu casa, mirando para dónde vas, mirando lo que ves, mirando lo que oyes, o sabiendo lo que estás oyendo, o hacia dónde te diriges. No puedo hacer. Mi deber no es ese. Mi deber es advertirte y quedas advertido con esta palabra. Y usted tiene el argumento de peso para rebatir. Amén, amén. Sí, Señor. Y decir, esta es mi convicción, este es mi credo, esto es lo que yo creo y nadie me saca. A mí me han llegado, amado. Increíblemente prediqué acerca de los falsos profetas y me llegó, hermano. Fue notificado el sistema. Y me hablaron fuerte, ¿ah? Me hablaron fuerte. Y he hablado de los falsos maestros y me han llegado videos de los hebreos. Pastor, vea esto. Pastor, con todo el respeto, me dicen, pastor, con todo el respeto, véalo. Están siendo notificados. Así es. Amén. No por mí, amado, por el Espíritu Santo, Amén. Sí, Señor. por la palabra. Así Entonces hay argumentos de peso. Yo no puedo estar detrás de ti, pero tú ya tienes la palabra, tienes ya el mensaje en tu corazón, tienes el fundamento. Entonces ahora usted se para, pues usted dice, ¿sabes qué? No. Amén. Mira, tú con lo tuyo, yo con lo mío. Amén. Yo creo esto y esto. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Y el fruto dará cuenta. Amén. El fruto. Si Mateo 7, donde habla, cierto, de los lobos con piel de oveja, usted sigue leyendo, dice que su árbol se conoce por el fruto. O sea, un falso maestro, un falso profeta, ¿cómo se reconoce? Por el fruto. Así es. Un árbol bueno da buenos frutos, un árbol malo da malos frutos. Es una cuestión así, es una ley así y así es. Así es. Amén. No puede ser de otra manera. Así es.
Entonces, ¿cómo vamos a poder estar guardados y estar alerta? En primer lugar, escuchando la palabra con entendimiento. En segundo lugar, escudriñar y saber cuál es el objetivo, la meta. ¿Qué pretende? ¿Qué pretendes tú con esto? Miren, cuando uno recibe así información, amado, cuando uno recibe llamada, usted no tiene que tener temor. Amén. Mire, por eso digo, yo prefiero agradar a Dios Amén. que agradar a los hombres. Yo en esto puedo perder una amistad, puedo perder hasta un hermano en la fe, porque si él está en contra de esto, si hay alguien que no cree en esto, no tiene nada que hacer aquí. Claro, así es, amén. Nada que hacer. Si usted no cree que es por la gracia, que somos salvos, no tiene nada que hacer. Amén. Porque yo no voy a cambiar. Amén. Ni la pastora va a cambiar, ni la enseñanza de la iglesia va a cambiar, porque esto es lo que hemos creído, Amén. que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces usted no tiene que tener temor a enfrentar. Usted no tiene que temor a ser enfrentado. Usted tiene, ¿cuál es tu intención? Cuando dice, oye, aquí, ya. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro, ahora sí, ¿te puedo hacer una pregunta? Va a creer que usted le va a preguntar porque está interesado en eso. Claro, dime nomás, y para eso estoy. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr con esto? Ay, no, si yo no, si que yo quería ayudar. ¿Es espiritual, no es espiritual? ¿Qué quiere? ¿Qué intención tiene? ¿Busca fama? ¿Busca cierto ser reconocido? ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? ¿Tiene un corazón puro? ¿Cuáles son las intenciones? No te lo tragues de una. ¿Cuáles son tus intenciones? Y en tercer lugar, es acerca de sus motivos. Demuestra un motivo abnegado, demuestra amor, tiene humildad, tiene mansedumbre, tiene abnegación, está preocupado por ti, está ayudando con una buena intención a las personas, o solo se quiere enriquecer a costa de las personas, o quiere prosperar a costa del evangelio. ¿Qué actitud? ¿Es egoísta? ¿Su actitud cómo es? ¿Egoísta? Todas esas preguntas son preguntas que tenemos que hacernos para no tragarnos todo lo que nos vemos y todo lo que oímos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás? Son preguntas que decimos. Por eso que hay que tener cuidado, por eso que hay que tener carácter, hermano, porque administramos la casa de Dios. No es cualquier cosa, no es una empresa. Es la casa, son los negocios de mi Padre, dijo Jesús. Son los negocios del reino. Y de todo eso daremos cuenta, pues, hermano. Si es el dueño de la empresa, pues. Sino como gerente, si podemos hacerlo así a nivel de empresa, como gerente no puedo mandarme las partes. Pues. Hay un dueño pues, y yo le rindo al dueño. El carácter. ¿Quién es el que está al frente? ¿Qué ministerio? Entra, ve la página. 11 años. Y el pastor, 24 años de matrimonio. Y pastor, ¿puedo ver los libros de contabilidad? Amén. Claro que sí. Pastor, pidieron para comprar estufa. Ahí está la... Pastor, ¿qué hizo con la plata de los parlantes? Pastor, ¿qué hace con los diezmos? Los comparto. Amén, amén. Sí. Los comparto. ¿A quién tiene necesidad? Así es, amén. No me enriquezco, no tengo plata, no tengo casa en la playa, y aunque quizás hasta sería un derecho tener.
pero de repente hay mal uso de las plata. 4, 5 autos, 6 departamentos, 6 casas. ¿Qué es eso, amado? ¿Qué es eso? Entonces, hay que escudriñar, pues, hermano. Tienes que ver el testimonio del que está adelante. La vida que lleva adelante. ¿Cómo son sus hijos? ¿Cómo son ellos? Si al final uno puede tapar, puede esconder, a la larga igual se sabe, hermano. Igual. Somos cartas abiertas, todos. Todos, dice Pablo, somos cartas abiertas, que estamos dispuestos para ser leídos por todo. Amados, por eso, tenga cuidado. ¿Quién le enseña? ¿Quién te está enseñando, amado? No todo lo que sale en Facebook es bueno. No todo lo que hay en YouTube. No todas las conexiones de mí. No todo lo que parecen ser son. Usted no los conoce. A mí me llegó hace unos días atrás un ministerio internacional que no conozco. Me llegó una invitación donde me dio una beca del 100% para estudiar. Y yo le dije al pastor, mira, como dicen, lo estamos llamando porque usted es un buen cliente. Y fue sorteado, como le dije el otro día, fui sorteado, usted entre todos fue sorteado. Mira, y salí. No me he ganado nunca un quino, un tincazo, un chavo jefe, y me gané. Y lo mismo me llegó al ministerio, queremos ofrecerle este seminario online para que usted lo estudie. Y la pastora me dijo, ten cuidado. Amén. Claro, yo no conozco ese ministerio, no conozco ese seminario, no conozco lo que me van a enseñar. Pero así llegan, pues. Y así como uno cae, como es gratis, me gané una beca, pastor. Y te meten en cualquier cosa que después te confunden. Claro. ¿Te das cuenta, Paula? Hay que tener cuidado en este tiempo. Amén. Hay que estar con los ojos abiertos porque son los tiempos finales. Amén. Amén. Oremos al Señor. Padre, bendigo a esta iglesia, bendigo a tus hijos, Padre Celestial. Señor, te pedimos que tú puedas levantar murallas de protección, murallas que puedan guardar, hacer defensa a tu iglesia. Que tú puedas levantar, Señor, esas murallas firmes para que nos puedas guardar de toda acechanza del diablo, de toda mentira, de toda palabra engañosa, toda palabra mentirosa, todo aquel que viene, Señor, para robarnos el gozo de la salvación. Guarda a tu iglesia en estos tiempos difíciles donde se levantan muchas enseñanzas